Para estudiar el efecto que tiene la velocidad del sonido en el océano sobre lo que es la onda sonora, vamos a tratar de trabajar con una ecuación levemente distinta, porque esta es nuestra ley de Snell, que nos compara velocidades, cuando tenemos claramente dos medios que tienen velocidad distinta. Pero en el océano, esto es un cambio continuo, no es un tema de que en una capa yo tengo una velocidad y en la otra yo tenga una segunda velocidad. Lo puedo hacer para modelar y simplificarme el cálculo, pero en general voy a tener que asumir de que hay una tendencia a ir cambiando el ángulo a medida que yo estoy avanzando con la onda. Y por ello se desarrolla esta ecuación, que la voy a primero explicar el gráfico asociado, que es este gráfico de acá, en que esta es la costumbre en la parte del océano, uno no se preocupa tanto del ángulo acá arriba de incidencia, uno se preocupa del ángulo que tiene que ver con la horizontal, y que es este ángulo de aquí, delta. Este es qué tan empinado viene. Si el delta es cero, yo tengo una onda que es totalmente horizontal. Y si yo tengo 90, es una onda que viene desde la superficie directamente hacia adentro. Y lo que me está diciendo la ley de Snell en este caso es que yo puedo tener desvíos, por ejemplo, ahora hacia la profundidad. Se fijan, acá la línea es en esta dirección y aquí me estoy desviando, en este caso, voy a explicar al tiro por qué, pero vamos a suponer que se puede desviar en esta dirección hacia la profundidad. O yo voy en esta dirección de acá, yo me puedo estar desviando nuevamente en dirección de la superficie, haciendo una vuelta hacia atrás. Así que ahora miremos la ecuación para poder entender cómo se llega a esta expresión. Y lo que se hace acá es mirar, acá tenemos el seno, ahora queremos el complemento del ángulo, así que vamos a mirar el coseno. Voy a mirar, en vez del seno de este ángulo dividido por el seno del ángulo anterior, de la incidencia y este refractado, voy a mirar el coseno de este ángulo, pero con un pequeño aumento que voy a tener acá, dividido por el ángulo original. O sea, esta es la onda original, esta es la onda después de avanzar una pequeña distancia delta z, es 1 metro, supongamos, y voy a suponer de que en esa distancia voy a aumentar en alguna cierta cantidad o disminuir la velocidad del sonido. Y uno puede demostrar que esta expresión de acá se puede escribir matemáticamente sencillamente como un 1 menos tangente del ángulo por la variación del ángulo. Esto técnicamente se llama calcular la serie de Taylor, pero lo que significa geométricamente es mirar cómo va a variar esto directamente y llevarlo a una forma de una ecuación, y uno ve que es una recta que tiene justamente, este es el avance del ángulo que estoy suponiendo acá, y uno puede demostrar que claramente este coseno de este ángulo un poco mayor dividido por el coseno del ángulo anterior es igual a 1 menos la tangente del ángulo original multiplicado por la variación. Ahora, la ley de Snell, que es lo que me dice que yo tengo que en este minuto tener un pequeño incremento acá de lo que es la velocidad del sonido, este es el incremento acá, o de reducción podría ser también, y esta es la proporción que yo tengo en ese caso. Si yo ahora reescribo esto como variaciones, yo puedo escribirlo de esta forma. Y esta es la ecuación que me interesa, es el equivalente a la ley de Snell, pero para lo que sería el océano. Lo que me dice esto acá es que una variación de la velocidad con la profundidad, el z me mide desde la superficie hacia abajo la profundidad, la variación de la velocidad del sonido me indica en cuánto al aumentar, por ejemplo, 1 metro, aumentó o disminuyó la velocidad del sonido, y esto multiplicado por este factor de acá, que es el tangente del ángulo con que yo estoy incidiendo, el ángulo respecto al plano. Y este es un ángulo, la tangente siempre es un número positivo, así que aquí no me tengo que preocupar del signo, siempre va a darme un número positivo. En algunas situaciones mayor, otras veces menor, pero siempre positivo. Y acá tengo la velocidad del sonido. Así que todo está va a estar dado, porque acá lo que tengo es la variación del ángulo en función de la profundidad. O sea, este lado acá me permite calcular lo que es la variación del ángulo respecto a la profundidad. O sea, me dice, si uno viene de esta forma, si esto se va a achicar o se va a agrandar. O sea, me voy a ir hacia abajo o me voy a ir hacia la superficie. Todo depende del signo de esto. Si esto acá es positivo, significa que el ángulo está agrandándose. O sea, yo me voy a ir de este ángulo a un ángulo más empinado, o sea que me voy a ir hacia la profundidad. Si esto es negativo, el ángulo se va a achicar. O sea que me voy a ir, en vez de seguir en esta dirección, yo me voy a tender a ir nuevamente hacia la superficie. ¿Y qué es lo que de qué va a depender justamente ese signo? Va a depender de este signo acá adelante y de la variación de la profundidad. Veamos un caso particular. Si en este momento con la profundidad yo estoy aumentando la velocidad, a medida que aumento la profundidad, esto va a ser positivo.
Pero como hay un menos acá, todo esto va a ser negativo. O sea que si va aumentando la velocidad con la profundidad, yo voy a tener acá de que el ángulo se va a ir reduciendo, porque esto va a ser negativo. O sea que a medida que yo trato de ir hacia la profundidad, la tendencia va a ser de volver hacia vez a la superficie. Viceversa, si es que yo estoy en una zona en que tengo que la velocidad está decreciendo, a medida que aumenta la profundidad, en este caso esto va a ser negativo, porque yo tengo una menor velocidad, negativo respecto a la profundidad, este se va a compensar con este menos y voy a tener una situación positiva. O sea, si estoy en una zona bajando, en una zona que tiene una mayor, que está disminuyéndose la velocidad, voy a tender a hundirme, a ir con un ángulo mayor. Si viceversa, yo vengo desde la profundidad hacia la superficie a una zona en que la velocidad va a ser mayor, nuevamente tengo lo que estábamos diciendo en delante, voy a tender a reflejarme de vuelta. Y eso ahora podemos tratar de interpretar la gráfica que tenemos acá. En este lado de acá yo tengo la profundidad y aquí la velocidad del sonido. Y voy a suponer que, por ejemplo, me encuentro en este punto de acá. Estoy yendo a una zona de mayor, o sea, perdón, de menor velocidad. De C a de Z, la pendiente es negativa. Estoy bajando aquí la velocidad. Y si es negativa, con el otro menos, voy a tender a aumentar el ángulo. Y eso es lo que está ocurriendo. Recordemos que este es el ángulo y a medida que entonces este se aumenta, yo me voy hacia abajo. Aquí me estoy desviando. En vez de seguir en línea recta por acá, me estoy desviando hacia abajo. O sea que una onda sonora que viene de la superficie en una zona que está bajando la velocidad va a tender a doblarse hacia las profundidades. Después, si miro esta parte de acá, aquí la velocidad está subiendo, aquí la pendiente es positiva. En consecuencia, el ángulo va a tender a achicarse. En vez de irme hacia abajo, me voy a ir nuevamente hacia arriba y la onda sonora va a tender a volver a la superficie. Ahora, este comportamiento en donde yo me estoy moviendo en una zona en que está aumentando la velocidad, significa que yo me voy a devolver hacia la superficie. Pero si ahora yo en vez de irme hacia abajo, me fuera hacia arriba y aquí la velocidad está aumentando, pero en esa dirección ocurriría lo mismo acá, pero invertido. O sea que si yo estoy acá en el centro, me voy hacia abajo, me voy a desviar nuevamente hacia arriba. Si en el centro de acá yo me voy hacia arriba, me voy a desviar nuevamente hacia abajo. O sea que aquí lo que se está armando es lo que vamos a llamar luego el canal sónico. Hay una parte donde este desviar significa que el sonido se concentra. Veamos entonces qué es lo que significa en forma práctica. Si yo tengo esta horca acá, que está en una zona donde la velocidad del sonido con la profundidad está aumentando, cada vez todas las ondas que emita ella, en vez de irse hacia abajo, van a tender a dar aquí una vuelta y volver a la superficie. O sea, este barco va a percibir una presencia de una horca, pero él va a suponer que viene el sonido de esta dirección de que vienen las profundidades. Pero lo que en verdad está ocurriendo es que la orca en esta parte de acá lo está emitiendo, pero en la onda sonora, por el efecto de que con la profundidad aumenta la velocidad del sonido, se va a desviar. Lo mismo aquí para algo más cercano, y eso va a depender ahora justamente de las velocidades. Si las velocidades aumentan mucho, voy a tener esta línea punteada, va a volver muy rápido. Si las velocidades aumentan más lento, voy a tener esto más largo. Veamos ahora el comportamiento, ahora que yo, por ejemplo, puedo tener también un barco en la superficie, y ahora estoy mirando justamente esto que vimos, que había una situación en que yo tengo un máximo acá, después hay un mínimo y nuevamente un máximo. Este es un máximo bastante cercano a la superficie, que cuidado, estacional, en ciertas ocasiones no existe, por ejemplo, en verano va a tender a no existir, en invierno sí va a tender a existir. En invierno, en consecuencia, lo que yo voy a tener es que la onda sonora que estaba yendo en esta parte de acá va a tender a desviarse nuevamente a la superficie, donde aquí se está reflejando y está haciendo estos potes. Pero si yo lo hago bajo un cierto ángulo, este recuperarse hacia arriba no alcanza y sobrepasa este máximo y entra en la zona donde, como acá está decreciendo, ahora tiende a irse hacia abajo. Recordemos, cuando decrece, tiende a irse hacia abajo, cuando está aumentando, tiende a irse hacia arriba. Si alcanza a atravesar esta línea antes de que logró volver hacia arriba, va a estar esta segunda curva en que se tiende a ir hacia abajo. Este punto de acá tiene un nombre, esta es la capa sónica, la sonic layer depth, la profundidad de la capa sónica, es esta distancia de acá, y eso me indica a qué nivel normalmente, si es que existe, porque puede haber una época en que no tengo este máximo, pero si es que existe, dónde se está reflejando el sonido. O sea que todo lo que está perturbándose en la superficie va a tender en una buena cantidad a volver otra vez a la superficie y quedarse en esta zona de acá, porque ustedes se fijan, esto acá hace estos
saltos, reflejándose en la superficie y volviendo nuevamente haciendo exactamente esto. Y solamente las ondas que yo emito casi hacia abajo tienen una oportunidad de cruzar esta frontera e irse en la otra dirección. Así que de esta forma se está armando este canal sónico. Un canal sónico en que acá para la onda que sale de esta profundidad, aquí recordemos, esta es la profundidad, esta es la velocidad del sonido y este es el famoso mínimo que tenemos, que lo vimos en delante en alrededor de 1000 metros. Estos 1000 metros significa que esta orca acá, cuando emite sonidos, el sonido que emite hacia abajo está en la misma situación de que se va en una dirección en que la velocidad del sonido está aumentando y eso va a significar este desvío hacia arriba, así que esta onda sonora se va a volver hacia la superficie, mientras que una que está direccionada hacia arriba, nuevamente acá tengo un aumento en esa dirección, un aumento de velocidad, así que también acá se desvía en forma simétrica, en consecuencia yo tengo acá este desvío hacia abajo. Y lo que se está formando es lo que se llama un canal sónico. Yo tengo acá esta profundidad que vimos en delante, donde está este máximo acá, que podría estar muy cerca de la superficie, o sea, esto también se va a dar si es que yo no tuviera este máximo y sencillamente el máximo estuviera en la superficie, pero generalmente se da porque yo puedo tener fluctuaciones en la superficie acá, yo tengo este borde superior y tengo una profundidad de conjugación, que es la profundidad donde al final se está desviando. Y lo que ustedes están observando es realmente la formación de un canal en que yo voy a lograr transmitir sin gran pérdida de energía, porque casi todo lo que yo estaba emitiendo, incluso hacia acá abajo, va a ser canalizado en esta dirección y va a poder avanzar largas distancias porque justamente estoy en este canal sónico. Y esto permite que justamente ballenas se comuniquen por miles de kilómetros de un extremo al otro. Y cuidado, si nosotros ahora cambiamos este perfil a través de todos nuestros cambios climáticos que estamos haciendo y llegamos a una situación en que no tengo este mínimo, estaría interrumpiendo la comunicación de los mamíferos que están usando este canal sónico para comunicarse y en consecuencia para todo lo que es la vida social de estos animales. Y en la medida que están medios extintos, que hay poca densidad, voy a incluso evitar que se comuniquen y eso podría ser bastante dramático. Veamos ahora otros efectos que hay, por ejemplo, algunas veces porque va cambiando la temperatura y la salinidad, yo puedo tener que esta se va a la superficie, o sea que esta es nuestra profundidad que habíamos, esta capa justamente del máximo de velocidad, y yo puedo tener una situación que esta orca no va a escuchar este barco porque todas las ondas a este nivel se están desviando, pero como la línea está subiendo, puede ser de que en esta parte de acá sí logren penetrar y esta orca, por ejemplo, pueda captar este barco. O sea, las líneas estas no son permanentemente fijas en un nivel, pueden subir o bajar y en consecuencia con eso generar lo que se llaman sombras acústicas, zonas donde yo no puedo escuchar y zonas donde sí se puede escuchar. Después acá tenemos el efecto del suelo, acá yo tengo el desvío que ya habíamos visto porque la velocidad va aumentando, pero finalmente también tengo el desvío en la profundidad y en consecuencia tengo el reflejo en la superficie y tengo el reflejo, o sea, básicamente aquí ni siquiera reflejo porque acá se desvió directamente por el efecto que tengo del aumento de velocidad. O sea que acá no tengo un máximo, sino tengo directamente una curva que solamente con un mínimo y un máximo acá, y el reflejo acá se está originando por la superficie. Después, otro ejemplo es mirándolo ahora con un perfil en que va bajando, ahora tengo el desvío acá arriba y ahora el reflejo es el fondo del mar. O sea que yo acá tenía el reflejo en la superficie, porque ahí la onda prácticamente siempre se desviaba de vuelta y aquí se refleja y aquí el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y acá tengo el reflejo en la profundidad porque acá la velocidad es menor en este caso. O sea que aquí el desvío es por la superficie. Nuevamente estoy armando verdaderos canales sónicos acá de esta forma. Ahora esta es la forma como uno lo puede determinar. Lo que necesita es la profundidad con respecto a la temperatura y puede en consecuencia obtener aquí justamente estas curvas. Es la velocidad del sonido que tengo acá, por ejemplo, que llega a este máximo, que está la profundidad que teníamos de la capa sónica, el SLD, que está en esta parte acá, donde es máximo esta curva de acá. Y acá tenemos típicamente el mezclado, que ya habíamos visto con el transporte de Ekman, en que está la zona de mezclado, en que yo tengo que la temperatura del agua aquí se mantiene más o menos pareja, aquí es un efecto directamente de salinidad y presión. Acá la temperatura no tiene un efecto muy grande, pero acá la temperatura es la que se viene abajo y con eso me va a doblar la curva de velocidad hacia abajo. Y veamos todavía un poco más detalles del tema del canal sónico. Si yo aquí tengo, por ejemplo, este es otro tema de
de la zona de convergencia que se llama, si este está siendo emitido esta onda y que sale y entra a esta zona de acá abajo en que se va a reflejar, puede darse que estas ondas que originalmente se iban a distribuir, si fuera aire esto, en cualquier dirección, aquí van a juntarse nuevamente y yo puedo tener una zona acá donde se junta todo como si fuera prácticamente una segunda posición de emisión. O sea, yo aquí tengo este mínimo, tengo la onda sonora que aquí en la superficie se fue a lo largo de esta zona, pero aquí logra penetrar, se va acá abajo, es desviada nuevamente por este incremento de velocidad, llega acá y acá se junta, y acá tengo que todas las ondas van a llegar al mismo punto, y esta es una zona de convergencia donde voy a tener un muy alto ruido, pese que estoy bastante lejos de este barco. Y lo otro que es importante tener claro, en la acústica en el espacio normalmente tenemos una propagación en todas las direcciones, así que la onda se reparte en una esfera gigante con una superficie de 4pi r cuadrado. En el caso del océano, lo que yo tengo es una pequeña capa y se me va a repartir en este cilindro que tiene un radio, mientras el otro era 1 sobre r cuadrado, la forma como baja la intensidad porque se reparte en mucha superficie. Aquí solamente se está repartiendo en este anillo, lo cual va a tener una profundidad más o menos fija, porque esa depende justamente del mínimo que tenemos ahí de la velocidad del sonido, que es, llamémoslo h, por ejemplo. Y el radio acá va a ser esto a la inversa del radio, no al del radio al cuadrado, lo cual es una curva que es bastante más lenta en su decrecimiento. Así que de esta forma yo voy a tener que la intensidad que habíamos visto en la parte acústica en general, que era la potencia dividido por 4pi r cuadrado, esta es la superficie de la esfera, en este caso es la superficie de este cilindro, así que tengo nuevamente la potencia acá, pero acá abajo tengo el 2pi r, el 2pi r es el perímetro de nuestro cilindro por la altura, porque el perímetro del cilindro por la altura me da la superficie que yo tengo en este anillo alrededor. O sea que básicamente estoy calculando esta superficie de acá, lo cual lo hago calculando el perímetro. Imagínense que ustedes lo recortaran acá y lo abrieran, entonces tengo la altura multiplicado por este largo y eso es lo que estamos observando en la ecuación acá. Finalmente, tenemos en perfiles sónicos que la gente mide, en que con distintas ondas la va usando en distintas profundidades y uno empieza a observar las velocidades de sonido como no son unos planos, sino sencillamente son zonas que tienen, por ejemplo, este es 440, esto es el canal de la Mancha, aquí yo estoy yendo desde Inglaterra hasta Francia y estoy aquí midiendo cómo va variando y hay ciertas zonas, por ejemplo, donde continúa esto a través de esta parte acá, aquí es la misma línea que yo tenía acá, o sea, depende fuertemente de la presión, pero pueden haber ciertas fluctuaciones. Yo aquí está el eje sónico, es el eje que es el lugar donde tengo la menor velocidad, porque acá yo tengo 1400 y acá tengo 1440 y aquí 1440, así que el mínimo está aquí en la mitad. Este canal sónico va variando, así que si es que, por ejemplo, un mamífero se quisiera comunicar, tiene que hundirse hasta esta profundidad, y que en este caso, por ejemplo, estamos hablando de pocos metros, no es tantos metros aquí como la vez pasada estábamos viendo, y en este caso este canal sónico aquí me permite, por ejemplo, comunicarme si estoy a una profundidad de algo así como unos 50 metros de profundidad, y si aquí también se ven más abajo, las líneas nuevamente van a depender de donde me encuentro, varían en el perfil. Eso es toda la información que yo necesito ahora para entender cómo se está propagando el sonido en el océano.